Ayer lo destacábamos, gran trabajo de Luis Majul y todo su equipo, entre ellos Hugo Machiavelli. Hugo está trabajando en el sur, ha hecho un trabajo realmente impecable, ¿no? Allí en el lugar. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Feynman habla. Abrazo muy grande. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te felicito, mi Aquí viejo. en Esquel. Un laburo, la Bueno, verdad, impresionante, ¿eh? Impresionante. Muchas gracias, muchas gracias. Recién dejo los tribunales de Esquel, ya está más tranquilo esa zona. Contame qué pasó hoy. Contanos. Bueno, mira, justamente saliendo para Radio La Red a las 9 exactamente, entraba Gonzalo Cané, te cuento la secuencia más o menos. Gonzalo Cané, que es el hombre de asuntos jurídicos del Ministerio de Seguridad, junto con Barberis, Daniel Barberis, que es el encargado de la violencia institucional de ese mismo organismo, entraron a acercarle justamente las pruebas de este expediente administrativo, en donde están mencionados estos gendarmes que también declararon, justamente a partir de... Sí, son tres. Hoy declaró Juan Carlos Peloso, declaró Walter Ruiz Díaz y César Peralta. Lo cierto es que entregaron eso y se fueron rápidamente. Yo le pregunté directamente si había posibilidad de pensar en una cadena de encubrimiento. Me dijeron que de ningún modo, pero sí me admitió Cané que hubo desprolijidades en ese lugar a la orilla del río Chubut. Ahí está la clave, Eduardo. La desprolijidades, más, claro. Sí, exactamente. Cada vez más se centra, es decir, si tuviéramos un equipo de CISA, digamos, por llamarlo de algún modo, o algo de avanzada para analizar exactamente las huellas de lo que pasó ahí, sabríamos mejor lo que finalmente ocurrió, que por ahora es incierto. Recordemos que van a seguir declarando los gendarmes. Más tarde iban a declarar hoy en el tribunal parte de los mapuches, sobre todo Andrea Millañanco, quien es la vocera de la comunidad Pulov. Eso se postergó por la declaración y las manifestaciones que empezaron alrededor del mediodía. Vos sabés que se empezaron a agrupar algunos manifestantes, muchos de la comunidad Pulov con la cara tapada, otros que venían de Bariloche y otros adherentes de la zona, que empezaron a gritar en contra de la gendarmería devuelvan a Santiago Maldonado, en contra de Patricia Bullrich, en contra de cada uno de los sectores que intervienen en este hecho tan complejo. Y era una manifestación, digamos, pegando carteles, banderas en la puerta de tribunales, que no pasaba de ahí. Pero bueno, el calor y el momento en el que sale la fiscal y el juez, y pensaron que también los gendarmes, generó disturbios que terminaron con algunos autos rotos en distintos sectores de Esquel, una ciudad muy tranquila que está muy alborotada por todo esto que está pasando, ¿no? Claro. Así que otra vez la violencia Pulov, digamos, ¿no? Otra vez romper cosas, etcétera, etcétera. Bueno, vos sabés que cuando vos entras a la comunidad, permitime que te haga un pequeño paréntesis para contarte una novedad de este momento. Dale. Porque la gente del Ministerio de Seguridad está en el Bolsón, reunida con gente de Gendarmería, y más tarde lo va a hacer con investigadores de la Policía Federal, porque están preparando un nuevo informe que probablemente mañana tenga la justicia. Este es un anticipo que te puedo dar. Okay. Están trabajando en un informe más complejo. La Policía Federal tiene un rol muy activo, muy callado, pero muy activo, en lo que es la investigación y en lo que es justamente la provisión de elementos que ellos fueron recolectando con los distintos actores. Son muchos los actores, Eduardo, acá, muchísimos. Yo tuve oportunidad de hablar con gran parte de ellos, desde el juez hasta la gente de la comunidad Pulov, en donde hay contradicciones que yo no termino de entender del todo, no porque no sea una, digamos, además pues no soy antropólogo social, pero ellos niegan ser miembros del RAM y niegan estar a favor de la violencia. Pero la otra vez, el domingo, uno me reconoció que había un llamamiento a todas las comunidades mapuches a levantarse en armas o a levantarse en contra del sistema. Entonces, esa misma discusión que de algún modo representa a lo que pasa fuera de ello, hace que la cosa esté muy determinada entre todos los mapuches y los adherentes, y ahí se mezcla un poco la política, y el resto de las instituciones, por llamarlo de algún modo, en donde, bueno, entran desde los gendarmes, pasando por el juez, la fiscal,
y todos los actores. Hay carteles, yo le fui sacando fotos a algunos de los carteles que pegaron en contra de cada uno, o sea, de Milman, de Bullrich, de Macri, sí, lo vi. Porque ellos están en contra y no creen que nada de lo que hagan es cierto. Sí, estaba pegado como en la vidriera del juzgado, ¿no? Sí, fotos muy concretas, con nombre y apellido. Incluso hay uno que me llamó mucho la atención porque hay un detalle, digamos, lo estoy mirando ahora, un detalle que dice, qué sé yo, extranjeros dueños de la Patagonia, Benetton 900.000 hectáreas, no sé, Tompkinson tantos, y ahí dice el Estado es responsable, Libertad al Lonco, Facundo Jones Wallace, en fin, desmilitarización del LOF Cuyamén y de la comarca andina. Hay cosas que se mezclan, que también hay que entenderlas y hay que remitirse un poco a la historia de lo que es la Patagonia, pero claro, concretamente acá lo que vos señalabas al comienzo, las pruebas del ADN me parece que son un capítulo fundamental, y lo que declaran los gendarmes, me parece que ahí hay dos claves muy importantes. ¿Quién fue el que dice le pegó una piedra, un piedrazo en la espalda a uno de los mapuches que escapaba? Sí, se llama Armando, ya te digo el apellido. ¿Es Peloso o Peralta, uno de ellos? Me parece que es Pedroso, me parece que Pedroso, se llama. exactamente. Sí, Armando es el nombre, no recuerdo el apellido, algunos apellidos de tantos se me confunden, pero él es el que estaba de licencia. Yo le pregunté a Cané, ¿no? Al hombre que además tiene cargo de juez federal. Cané es un hombre que conoce mucho de derecho y que no está de casualidad allí, y que fue el que se enteró y frente a quien declaró este hombre que estaba de licencia por la enfermedad del padre, quien declaró haber utilizado una piedra para pegarle a alguien que terminó cruzando ese río. Ahí está la escena, ya no se puede hablar de una hipótesis, lo de Gendarmería quedó un poco más diluido, pero yo no sé, te doy otro elemento que va a ocurrir mañana. Mañana van a llegar desde Buenos Aires los análisis, las primeras pericias telefónicas. Claro. Ahí tenés un elemento más que seguramente servirá para la instrumentación de la causa. De esas pericias telefónicas se han peritado más de 70 teléfonos celulares de los gendarmes y existe la posibilidad de que si yo te envío a vos un mensaje de WhatsApp y ambos lo borramos, eso sale en el peritaje. Es como que se recupera toda la información del teléfono, aunque lo hubiéramos borrado vos y yo. Fotos, videos, mensajes de WhatsApp, de Telegram, de texto, lo que sea. Todo vuelve. Exactamente. Eso tiene que ver con el email del teléfono, que es como la patente, como un número de chasis, que por más que vos lo desactives, le saques el chip o lo que fuere, eso sigue estando. De hecho, hubo una sugerencia de un juez que me contó hace poco, que le sugirió al Ministerio de Seguridad más aparatos para detectar los teléfonos cuando se producen los secuestros extorsivos, los aparatos que pero es como decís vos, o sea, dejan bien documentado la huella de los llamados. Contame, me quedé con la palabra desprolijidades, que uno de los gendarmes dijo que se cometieron cerca de la orilla del río. Sí, eso es reconocido por el Ministerio de Seguridad. Yo estuve reunido en varias oportunidades, porque vos sabés que Barberis, además de entrevistar a más de 70 gendarmes, en la primera entrevista les hacía llenar una planilla, era por escrito. Claro. Y lo que notó, por eso yo también se lo pregunté hoy, notó que algunos no completaron un casillero que tenía que ver con la violencia o con la detención. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron aparte a esos que no habían completado el casillero. Y ahí les ofrecieron dos cosas. Por un lado, una ley que propuso la ministra Bullrich, aparentemente el año pasado, que tiende a proteger a quienes declaran algún tipo de violencia institucional dentro de la fuerza. Y por otro lado, la ley nacional que protege a los testigos protegidos, justamente, ¿no? A los testigos que dan testimonio y que necesitan protección. Y en esa segunda charla ellos, digamos, decían que no lo habían completado, pero no había ningún elemento sospechoso. Por eso yo supuse
que en este trabajo administrativo, esto eran los gendarmes, los famosos grupos de los 8, de los 7. De los 7, de los 7. De 31, 7, y de esos 7, 1, que fue el que más llegó a prácticamente tocar el río, ¿no? El río Chubut. Pero se reconoce, es decir, está claro, y por parte del ministerio, de los que han investigado, de quienes hablaron con los gendarmes, está claro que algo no se hizo bien. Bueno, es obvio esto, pero digo, desde el punto de vista formal, que no se hizo bien algo allí en esa orilla del río. Ahora, ayer también tuve oportunidad de hablar con 2 gendarmes muy importantes que conocen la zona, que trabajaron aquí, y yo les hice entrevista, o sea, en off, por supuesto, pero les pregunté, digo, pero si uno va con otro gendarme, lo lastiman, y ese gendarme saca un arma y le pega un tiro, ¿qué es lo que pasa? Le digo, porque... Y me dice, es imposible mantener una cadena de encubrimiento. Primero, a nosotros nos pasó, me dijo uno, siguiendo un grupo de narcotraficantes en el norte, mi compañero mató a uno, y automáticamente paramos todo ahí. Porque sabemos que nos tenemos que enfrentar a la justicia, me dicen, y que alguien va a pisar el palito, con lo cual, es más, todos temen entre ellos mismos que cometer errores porque queda todo como muy registrado y todo muy formal. Y hay, te diría, mucho temor de cometer errores en ese aspecto. Con lo cual me dice una cadena de encubrimiento a la mañana o a la luz del día, en un lugar así, trasladando un cuerpo, es imposible. Bueno, esa es la versión que te da Gendarmería, pero evidentemente Santiago no está. Y también lo que contesta mañana, que no sé si es para embarrar la cancha, pero se presentó un testigo que dijo haber visto a Santiago Maldonado en la terminal de Comodoro de Río Gallegos. Y lo presentó con nombre y apellido. ¿Qué día? El viernes declaró. El viernes pasado. ¿Pero qué día dice que lo vio? Dice que a mediado de agosto. Lo vio, que está seguro que es él. A mediados. Hay una declaración, a mediados de agosto. Hay una declaración con nombre y apellido. Después circulan alrededor de eso, porque hablé con varias personas que me contaron de este episodio, que existió y figura en el expediente, que pueden ser, hay gente mandada a hacer determinados hechos en un escenario como este, ¿no? Claro, o sea, claro. Hablamos de la política, hablamos de actores plantar testigos falsos o informes policiales falsos, qué sé yo, hay de todo tipo, ¿no? Hay de todo tipo, Eduardo, y hay gente que está ahí, off o lo que sea, a la que se lo llama y dice, mira, tenés que ir a decir tal cosa, a quien le pagan un sueldo y tiene que ir a decir tal cosa. Claro. Por lo cual, digamos, contame una cosa. Son elementos, sí. Querido Machiavelli, hoy se conoció la famosa pericia de ADN, ¿no? Los datos genéticos famosos en los automóviles de la Gendarmería. Tengo entendido que la familia rechaza eso. No descree de eso. La familia está claramente en esa brecha que se armó del lado de la comunidad, aunque no eran adherentes a la comunidad Pulov, pero están muy, como te diría, todos muy unidos y descreen de todo lo que haga el Estado. Y acá hay un elemento que incluso también menciona algún funcionario del Defensor del Pueblo justamente, y algún otro de los derechos humanos, que dicen que las camionetas pudieron haber sido lavadas. Sin embargo, los especialistas dicen que es muy difícil. No, por más que los laves, queda. Así que no, la verdad que eso no va. Pero bueno, uno entiende, pobre la familia, sinceramente, pobre la familia que está tironeada de un lado, del otro, y su hijo, o su hermano, o su cuñado, no aparece, ¿no? Así que... No quieren hablar, ellos están muy abroquelados con, como te decía, con toda la comunidad de quienes, creen que efectivamente fue Gendarmería quien se llevó a Santiago Maldonado. Están totalmente convencidos que es una desaparición forzosa de personas. Punto. Sí. Para ellos es eso, y de ahí no se mueven. Aunque por ahora las pruebas vayan hacia otro lugar, ellos de ahí no se mueven. Así que bueno, querido, excelente informe. Ahora vamos a pasar en la cornisa. Vos pasaste la versión, le hiciste una nota a un mapuche. Muy interesante esa nota, la queremos volver a pasar porque... Contanos cómo te sentiste en esa nota, en ese lugar.
Mira, fueron dos momentos en donde tuve, no sé si ese extraño privilegio, pero como periodista, que vos seguramente compartís, de ingresar a lugares donde otros no pueden entrar. También ese es el desafío de nuestro laburo en el campo, y finalmente me llevaron y me encontré con una visión absolutamente distinta a la nuestra. Pude entender algunas cosas que sin hablar con ellos uno no puede comprender, qué sé yo. Hablas con ellos y te hacen recordar hasta, no sé, cuando se llevaron un grupo de ONAS, dice, a Londres y los expusieron en esa búsqueda del eslabón perdido. Desde eso, pasando por la cosmovisión que ellos tienen, porque son muy jóvenes y casi la mayoría no terminó la primaria, porque no creen en nada del Estado de Derecho en el que nosotros estamos inmersos, porque también tienen ciertos ideales que a uno lo hacen pensar de la imposibilidad de que ellos pudieran tener a Santiago Maldonado, porque sería muy cínico, sería muy perverso que lo que dicen lo puedan ocultar, digamos, o borrarlo con sus acciones. Pero al principio me sentí un tanto extraño, porque dije, a ver si me quedo acá, porque el juez mismo me dijo, mirá que cuando entras ahí, salís cuando ellos quieren. A mí me pasó que hicieron toda una ceremonia, y efectivamente ellos te hacen un saludo de recepción en su lengua, que tiene otro tiempo al nuestro. Nosotros hablamos rápido y tratamos de ser muy concretos en nuestras expresiones, y ellos divagan, tienen sus pausas, sus momentos, pero yo fui bien tratado. Es más, me animé a darles una definición de noticia, porque en algún momento hablaron de todos los medios. Yo les pregunté sobre Cristina y sobre Macri. No les importa mucho, ellos me dijeron eso, les parece más o menos lo mismo. Ellos están en contra de todo el sistema, de la extranjerización del territorio, etcétera, etcétera. Pero uno tuvo una anécdota, me guardo, que cuando les conté una definición de noticia, al final de la nota me dice, ¿me la repetís? Y la anotó. Con lo cual noté también cierta nobleza en muchos de ellos que son muy jóvenes. Te reitero, son todos de entre 20 y 30 años. Sí. Y muchos son más anarquistas, algunos son más violentos, otros me parece que no tanto, pero en definitiva creen que hay que dar la vida por esos ideales que ellos ¿Quién fue sostienen. Que te dijo, Hugo, quién fue que te dijo que, ojo, cuando llegás ahí, que quizás no salís? ¿El juez? Lo que pasa que sí, a ver... Eso no, me quedé pensando, porque eso le pudo haber... No. ¿Le habrá pasado eso a Maldonado? Bueno, yo, por eso, si vos me preguntás a mí, no puedo pensar, aunque uno obviamente... No puedo pensar en una cosa tan siniestra, sería de terror, de la peor película de Hitchcock, ni siquiera entraría en una mente tan criminal. Pero no descartemos la idea de lo que pudo haber pasado en el Río, y en ese sentido sí, cómo pudieron haber actuado algunos de los personajes que integran esta historia. Okay. A ver, lo que el juez me dijo es que no se sintió cómodo cuando entró ahí, porque yo se lo pregunté, estuve un rato largo hablando con él en su momento, y me dijo, es un lugar en el que uno se siente extraño, porque además está con gente encapuchada, y eso es siempre una sensación rara. ¿Y cuántos son? Debo reconocer... ¿Cuánta gente es? Bueno, ese es todo un misterio, es buena tu pregunta. Es todo un misterio, ¿sabes? Y es un misterio que está puesto de manifiesto adrede. Porque vos tenés una casilla de guardia ahí y una casa mucho más allá y otra más allá. Y ellos dicen que son muchas familias y que los más viejos están en la montaña porque fueron postergados a lo largo del tiempo, y es más, están en la montaña porque tienen miedo de bajar, ¿no? Y que viven de las chivas y de la harina y demás. Y que los más jóvenes están como al frente, y todos viven de la tierra, todos se levantan con la luz del sol y se acuestan con la luz del sol, muchos andan descalzos, creen en los yuyos como medicina, no usan artículos de limpieza, y sí me encontré también con que uno me dijo, yo trabajo,
yo trabajo, pero ¿cómo hace para trabajar si vos tenés la cara tapada? No, cuando yo trabajo, me saco la máscara ¿Y de qué trabaja? o la capucha. ¿Y de qué trabaja? Médico trabajaba, no me quiso contar, médico trabajaba de empleado y que la plata, de obrero, no sé, en Esquel, concretamente, sí. y que la plata que recaudaba en su trabajo iba para esta causa. Para la comunidad. Que tiene que ver para la comunidad. O sea, la casilla que está más cerca de la ruta es la casilla de guardia. Y más es la allá, casilla de guardia. y más allá del río y hasta la montaña claro. hay más casas. Hay más casas, sí, son muchas las casas. Okay. Pero es una gran pregunta y por supuesto, bueno, podés recorrer todo ese territorio, o al menos estaría porque bueno además por ahí quedarse. ellos mismos dicen que es sagrado. Sí, ellos hablan del territorio sagrado, de todo ese territorio como sagrado. Sí, claro, por y eso. fíjate este dato, vos querés saber, hay dos momentos importantes de este conflicto. El trabajo ellos lo empiezan a hacer en el 2015, ¿no? Esta recuperación, porque ellos dicen que se remontan a sus abuelos, a la lucha de sus abuelos, no a la de sus padres que fueron cooptados o domesticados por el sistema. Hay otras comunidades como Nahuel Pam, en donde los mapuches conviven y bueno, están mucho más cerca del resto de la gente de Esquel, pero ellos dicen que reivindican la lucha de sus abuelos y de sus ancestros y que bueno, que de algún modo el trabajo que ellos hacen ahí es para recuperar un territorio que concretamente pierde su equilibrio cuando arrestan al lonco Facundo Jones Guala. El lonco, que es cabeza, ellos dicen que simbólicamente que la cabeza de una comunidad esté detenido empieza a generar enfermedades entre ellos. Ajá. Y que eso rompe, digamos, por eso empiezan las acciones más violentas, que tiene otro momento importante cuando, bueno, una veterinaria que quiere pasar un corte, le rompen un vidrio, bueno, toda esa crónica que vos ya sabés, sí, lo pasamos, que genera después que el juez... O sea, el lonco Jones Guala, el terrorista este que está preso, es el líder de ellos. Es el líder de toda la comunidad, exactamente. Y ellos dicen que son pacíficos. Es el líder de la comunidad, y como te decía, la que es muy interesante hablar con Andrea Millañanco, ella es la pareja y es la vocera de la comunidad. Sí, la vi, la que va a declarar ahora. La que dice que... La que va a declarar ahora. Yo la escuché en alguna nota decir que Santiago Maldonado estaba en el pull-off, no estaba en la ruta. No se ponen de acuerdo. La verdad, yo noto algunas contradicciones, sinceramente, ¿no? Algunos dicen que estuvieron con Maldonado en la ruta, ella dice que estuvo en el pull-off. Es una cosa extraña, pero bueno, qué sé yo, ¿no? Y el señor de los binoculares, otro personaje ese Santana, ¿no? Sí, me pasaron, después si puedo la voy a dar a conocer, una foto en donde se ve los binoculares colgados dentro de la casa esa de guardia. Claro. O sea, no estaba arriba del caballo con los binoculares. No, hay dos fotos. Hay una que está arriba del caballo con binoculares y otra... Pero ellos dicen que esa es toda una estrategia de parte del sistema para desbaratar o negar lo que ellos mismos hicieron. Es decir, sobre eso no hay... Es muy difícil el diálogo. Por eso yo le pregunté si ellos en algún momento estarían dispuestos a sentarse a una mesa de diálogo sobre este tema, porque no hay manera sino de ponerse de acuerdo, porque vos tenés gente que... Y cuando yo les hablo de Estado de Derecho, ellos ahí sí saben que la Constitución del 94 tiene un artículo que es el 67, que habla de pueblos originarios, y que no se aplicó. Entonces, ahí es donde te dicen, no creemos en el Estado de Derecho. Está muy bien. Nosotros tenemos nuestro propio Estado de Derecho, y así funcionan. Está bien. Es cierto que están bastante aislados, pero también es cierto que tienen mucho apoyo de localidades cercanas, sobre todo la del Bolsón, y otras localidades en donde buscan adherentes cuando van a hacer acciones directas, ¿no? Bueno, ahora ya tienen mucho apoyo nacional, ¿no? El CES, Berbisky, Cristina, los sectores cristinistas, los de izquierda, ahora ya tienen un apoyo brutal. Eduardo, lo que yo hoy vi frente a tribunales fue un escenario absolutamente politizado y te diría muy similar a lo que nosotros vemos allá en la ciudad de Buenos Aires. Muy similar por el modo de expresión, por las formas que no tienen que ver con lo mismo que yo me encontré en la comunidad Pull-off, ¿entendés? Esto es sensación, vos me preguntabas por como que hay alguien que está fogoneando e incentivando políticamente a esto, ¿no?
Yo hoy vi un ámbito muy agitado, claro, con mucho insulto, muy cargado de bronca, y después lo que pasó. Y yo creo que tiene que haber cuidado en eso porque, viste, una violencia increciendo puede terminar mal, incluso acá en la ciudad, ¿no? Entonces, hay más policía y bueno, se está tratando de evitar cualquier hecho que va a seguir durante estos días, porque vos pensás que mañana va a haber más declaraciones, van a llegar más pruebas de Buenos Aires. Es la semana más sensible desde que comenzó la historia de este caso, ¿no? Recordemos lo que significan los casos en la Argentina, de este caso de Santiago Maldonado. Gracias, Hugo, querido, ¿eh? Abrazo muy grande, excelente laburo, ¿eh? Chao, querido, ¿eh? Hugo Machiavelli, periodista en Esquel, un excelente periodista que está en el equipo de Luis Majul todos los domingos en América. Excelente el relato que nos hace, la pintura que nos hace de la situación en Esquel en estos momentos. Les quiero mostrar, porque él nos relataba cómo llegó ahí a la comunidad Pulov. Hay que empezar a hablar de estos términos, o en estos términos, ¿no? Y cómo llegó a la comunidad, cómo habló. Esta es la nota que hizo el domingo Hugo Machiavelli, con el mapuche. Detrás mío está la entrada de la comunidad Pulov. Aquí se produjo el corte, primero el 31 de julio y luego continuó durante el 1 de agosto. Algunas huellas de lo que fue un corte parcial, dice la comunidad mapuche de la ruta, concientizando sobre la problemática territorial. Pero también se produjo un enfrentamiento con Gendarmería. Y fue la última vez que se lo vio aquí, a Santiago Maldonado. ¿Están seguros que fue Gendarmería quien se llevó a Santiago Maldonado? Sí, lo vimos acá que salió. O sea, lo sacaron de acá y es así, se lo llevó Gendarmería. ¿Vos estuviste el día del corte de ruta, el famoso día de lo que ustedes llaman una represión de Gendarmería? Sí, estábamos ahí. ¿Y Santiago estaba con ustedes repartiendo sí, folletos? sí. Es lo que dicen que hacían, un corte parcial. Sí, sí. Como se han hecho un montón de cortes acá. O sea, en la ruta. ¿y ya había pasado este enfrentamiento o esta situación con Gendarmería en otro momento? Cuando ustedes se manifiestan, con Gendarmería, con la policía de la provincia, desde el 13 de marzo de 2015, que se inició el proceso de recuperación, que la comunidad ha sufrido represión y balacera. Según los testigos de la comunidad Pulov, Santiago Maldonado huía de Gendarmería por este camino para llegar al río. Sus compañeros lo cruzaron, pero él se quedó intentando no ser identificado y fue detenido por Gendarmería. Por los relatos de los Lamien, porque yo estaba detenida en la ruta, cuando logran cruzar varios el río y otros no cruzaron el río pero quedaron sobre una loma a caballo, pudieron escuchar y después ver cómo gritaban: acá tenemos uno, estás detenido. Lo sacan de la orilla del río en donde él se había escondido, abajo de los sauces. Ven claramente cómo lo golpean. Luego hacen un cerco de gendarmes y los que estaban arriba en la loma podían ver cómo levantan un bulto, que en ese caso era la persona que estaban golpeando, y luego lo suben al Unimog. Esta es la intersección de la vieja y la nueva Ruta 40 en el kilómetro 1848 en Esquel, Chubut. Según el testigo Santana, aquí Gendarmería trasladó del Unimog a una camioneta a Santiago Maldonado, ya detenido. También se pudo observar desde una loma cómo nuevamente hacen un cerco de gendarmes y sacan ese bulto del Unimog y lo suben a la camioneta de Gendarmería. Esa camioneta salió con rumbo a Esquel más o menos a la 1:30 de la tarde. Y yo también puedo decir eso y dar fe de eso, porque yo ya había visto 12:30 que tenían nuestras pertenencias en la camioneta de Gendarmería secuestradas. Cuando veo pasar esa camioneta, bajé rápido a ver, porque pensé que se llevaban a alguien detenido.
La visión de Gendarmería y de la Fuerza de Seguridad es que no existe el binocular, que no hay una visión posible desde la montaña, la contradicción sobre si usó o no caballo el testigo que declaró. Subestiman al pensar que vamos a iniciar un proceso de recuperación territorial en el cual tenemos que estar en constante alerta por la policía y por también los puesteros de la estancia que andan recorriendo el campo. Los biniculares en una zona de campo son muy útiles, nosotros los usamos desde el principio. ¿Me pueden describir, ustedes compartieron tiempo con él, cómo es Santiago Maldonado? Divertido, alegre, siempre alegre. Y siempre un chico muy consciente igual. Muy consciente de lo que hacía y por qué estaba acá. ¿Él pertenecía a la comunidad Pulov o era un adherente? ¿Cómo lo definimos si tuviéramos que hacerlo? Santiago adhería a la causa, apoyaba, era una persona solidaria que vino a acompañar a la gente que está aquí en el proceso de recuperación. ¿Se van a presentar nuevos testigos? Y si sí lo hacen, ¿es porque creen en la justicia? Nosotros no creemos en la justicia. La justicia nunca ha funcionado para el pueblo. O sea, todos somos conscientes de eso. No ha funcionado con el pueblo mapuche en la devolución de sus tierras ni en la garantía de sus derechos. No ha funcionado para el pueblo argentino. La verdad que lo único que tratamos de lograr es exponerlos, porque solamente lo que estamos haciendo es exponer lo que sucedió aquí y evidenciar cómo se llevan adelante el desarrollo de las fuerzas represivas. ¿Y puede ser que se presenten nuevos testigos en la causa justamente por esto mismo? La semana que viene van a haber más testigos que van a estar contando parte de otros relatos. De acá de la comunidad queremos seguir alentando a la gente, a las demás comunidades que se levanten, que pierdan el miedo, que dejen de venderse, que las comunidades, que la gente pueda volver al territorio.